Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Iglesia, ¿no estás preparada? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13. Hoy estaremos utilizando a través de todo el programa la nueva traducción viviente. Pero antes de comenzar, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos has concedido, y venimos delante de ti humildemente pidiendo perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Te pedimos humildemente, Señor, que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de la programación, para que tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos llene de toda sabiduría tuya que viene de lo alto, Señor, y que nos continúe dirigiendo hacia toda verdad. Que esta palabra, cuando llegue a los corazones de los que la están escuchando, no simplemente la atesoren para ellos, sino, Señor, que la pongan también en práctica para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Continuemos con el programa, y les dije que hoy vamos a comenzar con los versículos que encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13. Dice allí: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Palabra de Dios. Esto deja claro que Cristo sabía que entre los judíos que lo seguían a Él y entre los apóstoles suyos que Él había escogido, había una inmadurez clara. Ellos todavía no entendían aún las cosas más básicas que Cristo les estaba enseñando, y por ende Él sabía que ellos no iban a entender nunca las cosas más profundas que Él podía enseñarle, quería enseñarle, y que eventualmente iban a aprender. Pero en esos momentos no entendían, y ellos no entendieron, y esto lo sabemos mucho los que hemos estado estudiando esto a profundidad, que ellos no entendieron hasta el día de Pentecostés que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los apóstoles, y entonces fue que ellos entendieron verdaderamente aquella misión para la cual Cristo vino, y todas las enseñanzas de Cristo le fueron más claras. Por eso es que Él le está diciendo aquí que Él le estaba enseñando cosas básicas, pero que Él no quería ir más profundo, porque en esos momentos ni estaban preparados y tampoco lo iban a poder entender. Y Cristo, conociendo su inmadurez, les dice a ellos que su madurez iba a llegar a través del Espíritu Santo cuando viniera el poder de sobre ellos en el día de Pentecostés en el aposento alto, y que ese era el que le iba a llevar a toda verdad y que le iba a dar todo el entendimiento. Si nosotros vamos al libro de Filipenses, capítulo 1 y el versículo 6, versículo que se lo he leído en muchas ocasiones, vamos a encontrar lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Alabado sea Dios. O sea, el Espíritu Santo no solo va a continuar nuestra transformación hacia la santidad, sino que también va a continuar con el proceso del conocimiento, del aprendizaje y de la madurez espiritual en cada uno de nosotros. Por eso es que Cristo les dijo que ahora en ese momento no podían entender muchas cosas, pero cuando viniera el Espíritu de verdad las iban a poder entender, porque como les acabo de decir, el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Ya hemos establecido aquí, ustedes lo deben saber ya, que la palabra es Cristo, porque Cristo es la palabra personificada en Él, y Cristo mismo dijo que la palabra de su Padre es verdad en Juan 17:17. El Espíritu Santo, si nos guía a toda verdad, es porque nos va a guiar a esa palabra, y esa palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos caminando en perseverancia, pero también en obediencia por encima de todo, ¿ves? Porque para eso es que la palabra fue dada a nosotros. Ya les he dicho en otras ocasiones que estudiamos en los 4 evangelios la vida y todas las enseñanzas de Cristo, pero que luego de los 4 evangelios todo es una instrucción de vida para todos y cada uno de nosotros, que le hemos dicho que sí, hemos venido a servirle a Cristo en espíritu y en verdad, y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como nos dice en Efesios 1:13. Ahora, Cristo, que sabe todas las cosas, Él sabía que en aquel momento no podía entrar en asuntos profundos con sus apóstoles ni con todos los que lo escuchaban, porque en ocasiones, pues cuando leemos los evangelios y hablamos de los evangelios, nos concentramos en los 12 apóstoles. Sí, fueron escogidos por Cristo para que llevaran a cabo la misión que ellos eventualmente llevaron a cabo luego de la ascensión de Cristo, pero la realidad es que a Cristo lo seguían cientos de personas, y muchas personas, aunque usted no lo cree, quizás la Biblia no se lo está relatando, vinieron a los pies de Cristo y se quedaron con Cristo. Y les dije la semana pasada en el programa que en el aposento alto no solamente estaban los apóstoles, estaba María y otras personas más, habían 120 personas ahí arriba también reunidas con ellos. Hubieron muchos judíos que sí entregaron
sus vidas a Cristo Jesús. Y aún esos que estaban escuchando, porque Cristo hablaba para todo el mundo, pero las enseñanzas principales y en privado eran para los apóstoles, porque ellos tenían una misión en particular que cumplir. ¿Ve? Y las enseñanzas tanto de los que seguían a Cristo, cuando Cristo hablaba para todo el mundo y para los apóstoles, pues eran las enseñanzas básicas, y aún Él les dice a ellos: ustedes todavía no están preparados para escuchar cosas profundas, porque en sus corazones, conociendo a Cristo el corazón de todos y cada uno de nosotros, sabía que ellos no estaban preparados para hacerlo. Ahora, el Espíritu de verdad nos revela hasta lo que Dios permite y que conozcamos de Él. Recuerden que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros en la medida en que Él mismo nos va madurando espiritualmente. Con esto lo que le quiero decir es que hay hermanos que en ocasiones llegan nuevos a la iglesia o que llevan ya tiempo en la congregación y quisieran hacer unas cosas y quisieran ponerse a trabajar. Y la misma Escritura nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado con ser ligeritos en imponer las manos. Y eso es porque tienen el deseo ferviente de trabajar, pero aún no están preparados. Y el Espíritu Santo los está llevando a un nivel donde ya ellos puedan hacer esas tareas y desarrollar esos dones que el Espíritu Santo les ha dado. Pero muchos de ellos se apresuran, no esperan, en ocasiones se desaniman porque las cosas no salen o porque entienden que Dios no le está contestando, y es que no estabas preparado. Tenemos que esperar nosotros a movernos bajo el Espíritu en la voluntad de Dios, no porque yo quiera pararme, por ejemplo, a predicar en algún lado, dar un sermón o dar una clase o dar un estudio bíblico pequeño dentro de la iglesia, la congregación, o porque quiera cantar o alabar, etcétera, etcétera, etcétera. No porque yo lo quiera decir, quiere decir que esa es la voluntad de Dios y que ese sea el don, porque aquí tenemos otro asunto. Hay muchas personas que les encanta estar trepados en un púlpito. Yo no sé por cuáles son las razones, porque algunos se trepan para que los vean y sentirse llenos, ¿ve? Y otros son porque el Espíritu verdaderamente los mueve. Pero recuerden que el que está allá arriba es escogido por Dios a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que se supone que lo esté dirigiendo. Entonces, si a ti no se te dio ese don para tú exponer la palabra, pero se te dio otros dones, pues ese es el don que se va a desarrollar en ti, el que tú debes permitir que el Espíritu Santo desarrolle en ti, y no insista en aquello que tú quieres hacer para lo cual Dios no te llamó. Estamos, como dicen en mi país, zapatero a sus zapatos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, y esto es un juego, es un mal que el enemigo ha traído dentro de la iglesia, y es un engaño grandísimo de los tantos que él trae, ¿verdad? Y los hermanos caen en eso, y entonces en ocasiones es tanta la insistencia de que quieren hacer algo, entonces los mismos líderes que en ocasiones no están en comunión con el Espíritu Santo lo ven y dicen: vamos a darle la oportunidad, y entonces ahí empiezan los problemas. Yo he estado en lugares, hermano, lamentablemente, donde se le ha dado la oportunidad a un hermano miembro de la congregación a que tenga la palabra ese día, y he escuchado cuando el mismo líder de la iglesia ha dicho: esta es la primera vez que él está aquí, vamos a apoyarlo, alabado sea Dios, y cuando está ahí se le olvidaron todos los versículos. Y en plena predicación no sabe qué decir, y en ocasiones algunos mismos lo han reconocido: ay, perdóneme, hermano, es que se me olvidó esto. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Por eso es que tienes que esperar que el Espíritu Santo sea quien te lleve. Si ese es el don, si esa es la misión que Dios te va a dar, de que vas a ser un evangelista por el mundo entero, pues alabado sea Dios, pero tienes que esperar que Él te prepare. Esto no es un proceso de un día para otro. Recuérdese lo que acabo de leer ahora mismo en Filipenses 1:6: el que comenzó la obra la va a seguir con nosotros día tras día hasta que Cristo venga en gloria a buscarnos. Como es un proceso de día a día, no trate de salir corriendo muy rápido. Permita que sea el Espíritu Santo el que lo mueva a usted, y en el momento que Él sea, que esté apropiado, en el momento que ya el Espíritu reconozca en ti que tú puedes hacerlo, entonces aquello para lo que Dios te llamó lo vas a hacer y va a quedar perfecto para el Señor. Gloria a Dios, porque las cosas para Dios tienen que quedar bien, porque si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo es Dios, es perfecto, todo tiene que quedar en la perfección. Así que no olviden eso, el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros hasta donde Dios quiera que Él nos revele, tomando en cuenta lo que nosotros, como hemos madurado espiritualmente. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar con lo básico. Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 2. Dice Pablo: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Alabado sea Dios. Fíjense, ¿vieron cómo termina Pablo? Y aún no están preparados. ¿Por qué?
Porque les he leído, ahora mismo las acabo de leer en Filipenses 1:6, que es un proceso diario, que va a continuar esa obra en ti todos los días hasta que Cristo regrese. Y como les he dicho, la obra no es solamente para ir perfeccionándonos y preparándonos para que nosotros nos encontremos con Cristo en las nubes y nuestros cuerpos sean cambiados y glorificados en cuerpos santos. Aparte de eso, también Él es el que nos lleva día tras día en el proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Y eso es de mucha importancia. Ahora, todo esto llega si nos sometemos a la voluntad de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Y hermano, y yo les enfatizo a ustedes todos los días en todas estas reflexiones el Espíritu Santo, porque desde el comienzo les estoy diciendo que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, no solamente sobre la faz de la tierra, en ti y en mí, que somos considerados pecadores y que somos pecadores. Y esto es un misterio que no podemos entender. Dios no puede estar delante del pecado, mas sin embargo vino a morar en ti y en mí, que somos pecadores. Aleluya. Por el hecho de que realmente le creemos a Cristo, le queremos servir en espíritu y en verdad, y como es una promesa, nos selló con el Espíritu Santo. Así que ese Espíritu Santo en nosotros es el que nos mueve a nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos guía hacia la santidad. Ese Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la perseverancia para continuar caminando. Ese Espíritu Santo es el que nos fortalece nuestra fe. Ese Espíritu Santo es quien nos muestra lo que está escrito en la palabra de Dios y nos lleva a nosotros a toda verdad dentro de esa palabra que es la verdad. El Espíritu Santo es sumamente importante. ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo no está allá sobre la faz de la tierra como humano. Cristo está sentado a la diestra del Padre y como humano no puede estar en ningún lado, en todos los lugares a la misma vez. ¿Cómo puede estar en todos los lugares a la misma vez? En el Espíritu, dentro de ti y dentro de mí. Por eso fue que nos dijo en Mateo 28, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque es a través del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Ahora, miren algo que les voy a decir, y es muy lamentable que la iglesia de hoy, como les dije al principio, no está preparada con el conocimiento que Dios ha querido impartirle a la iglesia, porque han adulterado el evangelio para acomodarlo a sus mejores intereses y no para la gloria y honra de Dios. Eso es un problema serio y es lamentable, pero y ya mismo van a entender por qué le estoy trayendo esto, y no es porque estoy hablando, no quiero traer cosas negativas sobre el cuerpo de Cristo, porque lo que es pecado, está ahí, hay que llamarlo por su nombre y no podemos querer, como decimos en mi país, tapar el cielo con la mano. O sea, las cosas que están ahí hay que hablarlas, hay que enfrentarlas, porque como único podemos comenzar a resolver un problema, y se lo he dicho un montón de veces, reconociendo que existe. Si tú no reconoces que existe, te vas a quedar estancado ahí y vas a seguir cometiendo los mismos errores, y posiblemente pues vas a tener muchos problemas cuando Cristo venga a las nubes a buscar a su pueblo, y quizás tú te quedes atrás porque no reconociste el problema, no permitiste que el Espíritu Santo bregara con él y te fuiste a una eternidad sin Cristo Jesús. Ahora, el evangelio de hoy día está basado en todo aquello que justifica nuestras malas acciones, y por lo general de lo único que se habla es del amor de Cristo, de su misericordia, y que Él solamente quiere el bien para nosotros. En otras palabras, como dice el americano, un evangelio light, ¿ve? Que se ajusta a mi medida y que me permite. Por eso en una ocasión yo le estaba diciendo a ustedes que si usted le pregunta a cualquier persona creyente que si cree en Dios, le va a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿en cuál Dios? En el que tú creaste, que te justifique y te permite hacer lo que a ti te da la gana, y tú crees que estás bien porque ese es el Dios que tú creaste, o si tú verdaderamente crees y le sirves al verdadero Dios que te prohíbe que hagas lo que a ti te dé la gana para que tú no te pierdas, y que por amor Él lo hace para que tú puedas optar por una vida eterna y ser salvo eventualmente cuando Cristo regrese. ¿Ves? Así que por eso es que dice en el libro de Santiago, que los demonios creen y tiemblan, ¿ve? Y todo el que dice que cree en el Señor no verdaderamente cree de corazón. Por eso es que Cristo dijo, yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo ha hecho germinar esa semilla que depositó algún instrumento de Dios en nuestros corazones. Cuando venimos porque Cristo nos trajo, no porque nosotros queremos. Aquella persona que viene por voluntad propia, que nunca ha escuchado y se sentó allí porque quiso sentarse en la iglesia y no fue movido por el Espíritu Santo, ese es un candidato a irse pronto de la congregación, porque no fue elegido. ¿Ves? Porque quiso ir. Y tú no puedes venir a los pies de Cristo por venir. Tú no puedes coger a Cristo como un amuleto de suerte, ¿ves? Como dicen por ahí, para que pero ahora yo voy a la iglesia y me da esto y ahora yo voy a... No, Señor, eso no funciona así. Y si usted de los que me está escuchando es de los que piensa así, pues usted tiene que comenzar a reflexionar en su vida espiritual y tener mucho cuidado con eso, porque eso va a traer muchas consecuencias nefastas. Pero si es cierto que Cristo verdaderamente es amor, es misericordia y nos da
todo lo que Él entiende que nosotros necesitamos, no es menos cierto que nuestra justicia a través de Cristo solamente llega cuando nosotros andamos en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Porque acuérdense, nosotros por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Pablo, seguimos pecando porque estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿ve? Y entonces para nosotros poder ser vistos justificados por Dios el Padre, por ese sacrificio de Cristo, tenemos que andar en obediencia. No porque yo haya aceptado a Cristo puedo hacer lo que yo quiera, no, porque entonces Dios no te va a ver justo por Cristo, te va a ver por lo que eres, una persona injusta y pecadora, porque seguimos siendo pecadores. Así que nosotros somos vistos justos delante de Dios el Padre por el sacrificio de Cristo Jesús, no porque lo seamos, ¿ves? ¿Y cómo sucede eso? Bueno, porque ahora Cristo es nuestro mediador y bajo ese sacrificio Cristo vino a hacer esa reconexión, esa unión que se había perdido entre Dios Padre y el hombre por causa del pecado. Ahora Cristo nos une a través de su sacrificio, Él en el medio, y a través de su sangre derramada es que nuestros pecados son perdonados, y a través del resucitar de Cristo por el Espíritu Santo es que nosotros nos ha sido garantizada la vida eterna. Alabado sea Dios. Estamos viendo eso. Esto es un proceso, esto es un caminar, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo, sea quien dirija nuestras vidas todos los días para que nos guíe a toda verdad que se encuentra en la palabra de Cristo, para que nosotros podamos crecer en sabiduría y en madurez espiritual. Por eso es que Cristo le dijo a ellos: yo les tengo que hablar a ustedes muchas cosas, pero no puedo porque son profundas y ustedes no las van a entender. Y ni usted ni yo, cuando llegamos por primera vez al Evangelio, no entendemos muchas cosas, y aún cuando llevamos muchos años, yo que llevo muchos años, tampoco las entiendo todas. ¿Por qué? Porque yo entiendo y conozco hasta donde el Espíritu me ha llevado. Lo que el Espíritu no me quiere mostrar, por más que yo lo pida en oración, no me lo va a mostrar, porque eso no es lo que Dios quiere para mí. ¿Me está entendiendo? Y no que Dios no nos escuche y no que no nos lo quiera dar. Quizás lo quiere dar y quizás no es en el momento, pero como que quizás dice: no, yo te escogí a ti para esto y yo te voy a preparar en esto, y esto yo no te lo voy a dar. Y eventualmente el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a hacer entender de que mira, yo quería esto, pero en verdad Dios me quiere aquí. Y sabe que donde Dios te colocó, vas a hacer las cosas con beneplácito y con mucho gusto, con mucha alegría, lleno de gozo con el Señor, porque sabe que lo estás haciendo para Él, porque la palabra nos dice que cuando hagamos las cosas, hagamos las cosas, como para el Señor. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar haciendo eso. Así que para nosotros poder crecer espiritualmente en la palabra de Dios, tenemos que someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Y es precisamente por la falta del Espíritu Santo y el sometimiento a su voluntad es que la iglesia no ha crecido y ya no es relevante en la sociedad de hoy. ¿Y por qué? Usted estará preguntando: ¿pero por qué tú estás diciendo que no es relevante? No es relevante, porque si fuera relevante, cuando las personas tienen un problema, donde van a ocurrir es a la iglesia. Y usted le puede preguntar a cualquier persona dentro de su entorno, en donde usted vive, y le va a decir usted: no, yo no voy a la iglesia, porque la iglesia lo que hay son problemas, la iglesia lo que hay son dimes y diretes, hay situaciones más hipócritas. La gente no va. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que la iglesia está dando, porque entre ellos mismos se están comiendo. ¿Por qué? Porque lo voy a decir, en la iglesia hay disputas internas, hay falta de amor, hay falta de misericordia, hay muy poca tolerancia en la iglesia, y nosotros somos llamados a tolerarnos los unos a otros. Hay un egoísmo enorme, y el orgullo, ni se diga, que ese es el peor pecado que podemos tener nosotros. Y por eso es que estas cosas no han permitido el crecimiento de la iglesia, y por eso es que les estoy diciendo que la iglesia no está preparada. ¿Por qué? Porque en el aposento alto, hasta que no todos ellos estuvieron en un común acuerdo, estaban en oración pidiendo por lo mismo y amándose unos a otros, el Espíritu no descendió. Y si la iglesia continúa con estas disputas que tiene internas, que son graves, y le voy a decir una cosa, hermano: todos somos pecadores, todos estamos enfermos, por eso es que estamos ahí, todos tenemos una cosa buena y otras cosas malas, ¿me entiendes? Y los que estamos ahí, las cosas malas salen. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Aquel hizo algo que a ti no te gusta porque no va con tu forma de pensar, y ya lo estás juzgando, ya lo estás señalando, y posiblemente es porque esa es tu forma, pero la forma tuya a lo mejor no sea la correcta y sea la de él. Pero como es tú primero, el ego, el orgullo, no te va a permitir ver lo que está haciendo el hermano que es correcto, porque lo que tú entiendes que es correcto para ti, lo que, como le he dicho en otras ocasiones, tu verdad, que es una falsedad, porque no hay tu verdad, la única verdad es Cristo Jesús, ¿me entiendes? Pero estas son las disputas, y por estas disputas es que el pueblo de Dios no crece como iglesia.
¿Ve? Y a veces nosotros podemos ver personas que llegan, claro que sí, la misericordia de Dios va a estar ahí. Y nos dice en el libro de Hechos que Dios continuaba trayendo a aquellos que iban a ser salvos, porque aquellos que se les sembró la semilla, Dios los va a traer, aunque estén a la iglesia los problemas que tenga. Pero eso no debe ser la norma. Lo que debe de ser es que cuando sembremos, que cuando Dios traiga, ellos lleguen a una familia, porque somos hechos, adoptados como hijos de Dios, y que cuando ellos vayan allí, vean la esperanza, vean la luz de Cristo, vean la dirección del Espíritu Santo en esa iglesia, porque allí fluye el amor y allí no hay diferencia y no hay celos espirituales. Y aquel quería predicar y no me dejaron a mí, yo me molesté y se ponen a hablar cosas que no debe estar hablando. Y esto es lo que está llevando a la iglesia a la perdición. Por eso es que le estoy diciendo que la iglesia aún no está preparada para el regreso de Cristo Jesús. No está preparada, y no está ni preparada para traer inconversos nuevos a la congregación. ¿Por qué? Porque no se están dejando llevar por el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso es que existen las disputas. Y esto es una cosa que es peligrosa, porque si tú no puedes dar los frutos, ¿y cuáles son los frutos? Vamos a tocar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a leer eso. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Alabado sea Dios, ahí está claro. Entonces, en la iglesia hay algunos de estos, pero hay otros que faltan. Pero no, porque cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo dirigido totalmente por el Espíritu Santo, todos esos frutos florecen y se ven en cada uno de los hermanos. Y no hay disputa, sino hay amor, no hay celo, no hay envidia, no hay nada. Pero la iglesia lo tiene. Entonces la excusa que escucho muchísimo es, bueno, allí todos somos pecadores, allí está todo feliz. Sí, eso es verdad, eso no se puede negar, pero tú tienes que poner de tu parte. Y esto ha hecho que la iglesia no pueda dar un buen testimonio ante el mundo. Y esto ha hecho que no haya podido ir a llevar las enseñanzas de Cristo a una humanidad que se pierde, porque le hace falta ese contacto, ese amor, esa relación con Cristo Jesús todos los días, para que ellos vean que en Cristo todas sus situaciones, todos sus problemas sí tienen solución. ¿Ves? El suicidio no es la solución. En este fin de semana estuve dando clases de capellanía y estuve hablándole a ese grupo que está tomando la clase sobre el suicidio. El suicidio existe dentro de los cristianos, hermano. ¿Ves? ¿Y por qué un cristiano tiene que llegar a eso si se supone que ese cristiano ha dicho que sí, que le cree a Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? Bueno, porque lo tenía contrictado, porque no lo escuchó. ¿Ve? ¿Y por qué no lo escuchó? Porque no quiso, porque se mantuvo en la de él, no permitió esa regeneración que le hablé la semana pasada y esa renovación diaria que les estuve hablando la semana pasada. Y lo otro, perdón, es que los hermanos nunca les importó. Nunca le importó, porque usted se puede dar cuenta que una persona está gozosa en el Señor, tú la ves que está bien activa en la iglesia y de momento tú ves que esa persona se va apagando poco a poco. Pues algo está pasando. Vayan allí, hablen con la persona, invítenlos a comer un café, siéntense a dialogar con ellos privadamente si lo desean, hasta su propio hogar, donde usted quiera, y háblele: mire, hermano, ¿cómo usted está? He visto que te has apagado un poco, ¿qué te pasa? ¿Tienes alguna situación que te pueda ayudar? Y usted comienza a hablar con esa persona y no la deja sola, y la persona dice: wow, mira, yo le intereso a alguien, qué bueno, alabado sea Dios. Y a lo mejor la persona que está perdida porque entiende que no puede resolver algún problema, el cual sea, ve la luz al final del túnel, porque Dios lo va a usar a usted como un instrumento y se evitó un posible suicidio. ¿Ve? Y esto sucede, pero ¿por qué sucede que los suicidios entre el pueblo de Dios? Porque los hermanos están en disputa, en egoísmo, en celo, y ninguno está dejándose llevar por el Espíritu Santo. La iglesia, por eso es que le estoy diciendo, no está preparada para el regreso de Cristo. ¿Okay? Porque la misma iglesia no se ha comprometido a la unidad en el Espíritu en la iglesia. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 12. Dice allí: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Están viendo? Esto que les acabo de leer es grave. Es grave, porque mire lo que nos está diciendo en el libro de Hebreos. Ya se supone que ustedes como pueblo estén funcionando como pueblo en unidad, porque ustedes se les enseñó, mas sin embargo tenemos que volver otra vez a lo básico, porque ustedes no han entendido. Y eso fue lo que dijo Cristo: ustedes se tienen que mantener en lo básico, porque yo no les puedo hablar a ustedes cosas profundas porque no las van a entender. Ahora, a ellos se justifica, pero a usted y a mí no, porque ya ellos pavimentaron el camino y ya la palabra está escrita y ha sido revelada completa a nosotros. Nosotros tenemos, y se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces nosotros, teniendo la palabra revelada, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, con su poder sobre nosotros, no debiéramos estar caminando en estos errores que caminamos. ¿Ve? Pero la falta
del mover del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo es lo que ha hecho que la iglesia necesariamente, urgentemente tiene que volver por lo menos a lo básico, porque no hemos aprendido nada, y yo me voy a incluir porque yo soy parte de eso. Yo soy parte del cuerpo de Cristo como lo es usted y yo, y lo que le afecta a todo el cuerpo me afecta a mí, le afecta a usted también, como pueblo elegido. Estamos viendo. Esto es importante. Este versículo 12 de Hebreos 5, léalo, profundice en él, que yo debería estar enseñando. Entonces, analízate tú mismo. ¿Estoy yo enseñando? Yo he permitido que el Espíritu Santo me haga crecer en sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios para yo poder enseñar. Pero ¿qué yo estoy haciendo mal? Tenemos que evaluarnos, tenemos que ser sinceros, porque si usted se engaña a usted mismo, se está engañando a usted, pero usted no puede engañar a Cristo. Por favor, le pido encarecidamente, evalúense todos los días. Yo lo hago, hermano. Yo lo hago. Todavía hay cosas que yo veo en los hermanos que a mí me exaltan, me ponen de un humor terrible, porque digo, pero si es que Dios dice que esto es así, ¿por qué están haciendo eso? Y ¿sabes qué? Ya yo he aprendido que en el momento que ese pensamiento me llegue, yo lo refreno. Señor, perdóname, reprendo eso malo que está viniendo a mi mente, porque yo no puedo cambiar la iglesia. La iglesia la cambia a Cristo con el poder del Espíritu Santo, si la iglesia se lo permite. Estamos viendo, porque Dios no hace nada sin que tú le des la autorización. Así que, hermano y hermana, Cristo dijo en Juan 16:8 lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que la iglesia sigue con tantos problemas si se supone que el Espíritu Santo le esté mostrando a la iglesia el pecado, la justicia de Dios, y le esté advirtiendo sobre el juicio que viene? ¿Por qué la iglesia entonces está como está? Sencillo, bien sencillo, hermano. Porque para que esto suceda, la iglesia necesita la dirección del Espíritu Santo, y no la tiene. Porque si la tuviera, no tuviera estos problemas. ¿Ves? Estamos viendo. Estas cositas usted quizás no se dé cuenta, y quizás usted me está malinterpretando. Por favor, no lo haga, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo también, cuando Dios me trae una palabra de amonestación, me la trae a mí también. Yo no soy mejor que ustedes, ni soy perfecto tampoco, soy pecador igual que ustedes, y me caigo y me levanto, tengo mis altas y mis bajas, pero me mantengo perseverando, y usted debe hacer lo mismo, como le he dicho. Proverbio 24:16, 7 veces se cae justo y se vuelve y se levanta, no se me quede allá en el suelo, levántese. Estamos viendo, nosotros necesitamos del Espíritu Santo todos los días, todos los días. Si nosotros nos alejamos de la presencia, de la dirección del Espíritu Santo, caemos en todos estos problemas, y por eso es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está como está. No está preparada actualmente para la venida de Cristo, porque la iglesia se han centrado en ellas mismas, pero han permitido que esos problemas que tienen dentro, como está cerrada entre ellas mismas, esos problemas se agravan entre ellos. Y yo he escuchado hermanos salir de la iglesia, de la congregación, y por la calle están hablando con otras personas: que mi iglesia es y aquel fulano. Y eso está bien mal, porque cuando usted está hablando de fulano, usted está hablando de Cristo. Porque Cristo lo escogió ahí, te escogió a ti, y todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros no podemos juzgar, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Y esto que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con amor, porque esto pasa. El inminente regreso de Cristo ya está sobre nosotros, hermano. Nosotros no podemos seguir jugando al cristianismo, a la iglesia. Voy los domingos, voy el sábado, el día que sea, y ya me senté allí, aleluya, estoy en la iglesia, y anda con una Biblia debajo del brazo, y se viste como se viste para las apariencias, pero por dentro has permitido que el Espíritu Santo regenere y renueve tu espíritu, para que tú seas la persona que Dios creó que tú fueras, para que tú puedas servirle a Dios en espíritu y en verdad, y puedas dar los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, para que tú puedas llevar un buen testimonio, y que las personas puedan, a través de tu testimonio y el sembrado del Evangelio en sus corazones, y el germinar de la semilla a través del Espíritu Santo, puedan venir a los pies de Cristo. Así que el Espíritu Santo no está en la iglesia, hermano. Lamentablemente no está, porque no está dando esos frutos y tiene esas disputas, y es evidente que no está presente, porque si no, estas disputas dentro de la iglesia no existieran. Así que cuando la iglesia aún no está preparada, no puede salir tampoco a ser discípulos como nos envió Cristo, en Mateo 28, 19, 20, nos dice allí: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Palabra de Cristo. Que les enseñemos todas las cosas nuevas a aquellos que se hagan discípulos, hermanos. Pero es que la iglesia no hace discípulos, lo que hace son seguidores. Porque los líderes se han dedicado a que yo soy el que estoy acá arriba, a mí me escogieron,
Tú no puedes ir por encima de mí. Mentira el diablo. Si nosotros tenemos que hacer discípulos a todo el mundo, se supone que ese líder que está al frente de esa congregación saque más líderes y que ese líder crea otro grupito y sigue creando líderes y se sigue propagando el evangelio. Pero no, el líder se ha plantado allí como que a mí me escogió, yo soy el ungido, que eso es otra gran mentira que Satanás le ha metido en la cabeza a los líderes, porque el único, perdóneme, el único ungido de Dios es Cristo, no somos nosotros. ¿Ve? No somos separados para Dios, pero ungido solamente es uno, Cristo Jesús. ¿Ve? Pero se denominan el ungido, se paran allí, no quieren hacer discípulos. No, porque tú no estás preparado. ¿Quién eres tú para decir una persona que no está preparado? No, quien prepara a nosotros es el Espíritu Santo. Y obviamente con ese tipo de expresión usted tampoco está preparado, porque usted no puede estar expresándose así. Nosotros tenemos que hacer líderes, discípulos dentro de la iglesia para que salgan a evangelizar y a crear más grupos y se siga propagando el evangelio. No podemos ser seguidores. El que se sienta allí porque tiene un llamado pastor allí enfrente, no, el pastor dijo, el pastor aquello, el pastor. Pero entonces tú eres un seguidor, no eres un líder, tampoco puedes ser un discípulo porque te estás dejando llevar por otro. Ve, maldito el hombre que confía en hombre. Usted vaya a la palabra de Dios, usted permita que el Espíritu Santo en usted lo eduque, lo guíe a toda esa verdad que está en esa palabra. Usted va a crecimiento en sabiduría, va creciendo y va creciendo también espiritualmente. Usted va a ir a llevar la palabra de Dios conforme a Dios se la da a usted, que es la verdad, en su corazón. Y no se deja llevar por otra persona. Estamos viendo, la iglesia tiene que estar haciendo discípulos, no seguidores. Nadie que va a la congregación los días en que se reúne debe de ir allí por sentarse allí para cumplir. Cada uno tiene que ir allí para buscar recargar sus baterías con nuevas esperanzas, fortalecer su fe a través del Espíritu Santo, recibir palabra nueva de Dios, palabra de aliento, y esa misma palabra no solamente atesorarla, sino que ponerla en práctica, vivirla e irla a llevar a otros para que otros puedan venir a los pies de Cristo. No es sentarse allí con unos instrumentos a gritar y a cantar. Sí, eso lo hacemos, alabado sea Dios, porque a Dios hay que alabarlo y hay que glorificarlo, pero nosotros no nos podemos olvidar del directivo que nos dio Cristo, que era ir a ser discípulos a las naciones. Estamos viendo, ¿y cómo vamos a ser discípulos si estamos allí sentados? ¿Y usted sabe por qué estamos allí sentados? Porque no está el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo estuviera dentro de ese cuerpo de Cristo, el Espíritu ya nos hubiese movido a cada uno de nosotros a hacer lo que Dios nos mandó a hacer con los dones que nos dio. Estuviéramos dando esos frutos del Espíritu y no hubiesen problemas internos dentro de la iglesia. Y cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del colectivo. Ahora, yo le estoy hablando aquí ahora de la iglesia como tal, pero todos nosotros, los elegidos, componemos la iglesia. Así que el problema es que el colectivo de la iglesia, usted sabe lo que refleja, la relación individual con el Espíritu Santo suya y mía. Lamentable, es así. Eso es lo que está reflejando. Si yo no tengo una relación buena con el Espíritu Santo y no estoy permitiendo que Él trabaje en mí, que haga esa renovación diaria, ni el otro, ni el otro, ni el otro y el otro, pues entonces tenemos estos problemas. Y entonces la iglesia se convierte en una iglesia que está caminando sin el poder del Espíritu Santo ni la dirección. Estamos viendo, cuando yo hablo de iglesia, hablo de todos y cada uno de nosotros. Por eso les digo que yo no soy la excepción. Cuando la iglesia anda mal es porque cada uno de nosotros en algún momento dado andamos mal. Y nosotros somos los que tenemos que reflexionar, tenemos que nosotros mirarnos a nosotros mismos y entender y buscar si verdaderamente nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos transforme a nosotros día a día para nosotros ver cómo está la iglesia. Porque si tu relación con Él está buena y está en obediencia a los mandamientos de Dios a través del Espíritu Santo, pues entonces los otros deben de estar igual. Y si aunque los otros no estén igual, pero como estás en el Espíritu, caminando con el Espíritu Santo, aleluya, Él te va a ti a dar el discernimiento para ver qué es lo que está pasando en la iglesia, qué es lo que está correcto y qué es lo que no se debe estar haciendo para que tú no lo hagas. No para que vayas a juzgar y a criticar, no, es para que tú no lo hagas, te aferres más a Él, dejes el buen testimonio y ayude a la iglesia a crecer, a que vuelva a cada uno individualmente a tener una relación fuerte con el Espíritu Santo para que la iglesia, cuando Cristo venga, esté preparada. Pero ahora mismo, como colectivo, no está preparada porque individualmente cada persona no está llevando una relación como debe llevarla con el Espíritu Santo. No estoy acusando aquí a nadie, por favor. Lo que les estoy trayendo esto es como modo de reflexión. Reflexionen por qué la iglesia no crece, por qué no está preparada, qué estoy haciendo yo, que estoy contribuyendo a que no esté preparada, o qué no estoy haciendo yo para que la iglesia se mueva hacia adelante. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Acuérdense que la palabra nos dice que el que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y si usted sabe que tiene que cambiar, que tiene que hacer unas cosas correctas para que el cuerpo de Cristo se mueva y el evangelio pueda avanzar, pues hágalo, porque si no lo hace, usted está cayendo en pecado. Estamos, hermanos, y esto lamentablemente es un mal. Por eso es que Cristo le dijo,
ustedes no están preparados para las cosas profundas, les tengo que dar lo básico, pero con lo básico se están colgando. Ya lo vieron en Hebreos 5:12. Ya debería la iglesia estar preparada para ir a enseñar, mas sin embargo hay que volver para atrás a lo básico porque la iglesia no está preparada. Recuerden, no se puede correr sin antes caminar. No podemos, por eso es que Cristo dijo lo que dijo. Así que mientras no permitamos nuestra transformación individual, que es el cuerpo completo de Cristo, la iglesia no estará preparada para hacer su trabajo y para recibir a Cristo Jesús cuando venga en las nubes a buscarnos. Hasta que esta reflexión de hoy, que Dios me los continúe bendiciendo.